binario. Vamos a hacer lo mismo acá, fíjense, en el recorrido por niveles, pero en este caso, para el árbol de medidas. Igual vamos a retornar una lista de valores. Lo que tenemos acá entonces es el recorrido por niveles, ¿ya? De un árbol binario, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, ustedes tenían una cola de nodos binarios, donde empezaban con la raíz, tiraban sobre la cola, sacando un nodo a la vez, y poniendo la clave en el recorrido, que era una lista, y si había hijo izquierdo, aumentaban a la cola, y hijo derecho, aumentaban a la cola, ¿no es cierto? Y así se iba iterando mientras la cola no sea vacía, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan? Este es el código tal cual. Entonces, ¿qué es lo que varía acá? Que para empezar ya no es un nodo binario, ¿no es cierto? Es un nodo M10. ¿Ven? Entonces, todo lo que hace referencia al nodo binario ya es un nodo M10. Por ahí. Lo siguiente, ¿qué cosa es? Esto acá lo voy a borrar, ya lo tienen en el comentario, en que ya no tenemos solo una clave en cada nodo, ya no tenemos solo hijo izquierdo o hijo derecho, ya no tenemos hijo izquierdo e hijo derecho en un nodo. Entonces, si se acuerdan, cuando hicimos la búsqueda, por ejemplo acá, perdón, aquí, habíamos hecho un for, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan? Entonces lo que vamos a hacer es algo parecido. Fíjense, voy a copiar hasta acá. Y como teníamos alineados los datos no vacíos hacia la izquierda de la posición 0 en adelante, entonces vamos a utilizar como tope en la navegación de las claves la cantidad de claves no vacías, ¿ya? Para modificar esta parte de acá, ¿ya? Entonces, como no necesitamos cambiar de nodo, necesitamos navegar en todo el nodo, tomando en cuenta su posición de datos no vacíos. Supongan que en el bucle estuviera imaginariamente procesando solo hijo izquierdo, pero no, no es así. Estoy procesando hijos por posición. Entonces puede ser que un hijo de una posición sea vacío o que no sea. Si no es vacío el hijo de esa posición, lo que vamos a hacer es agregarlo a la cola, ¿no? De esa posición, ¿ya? Eso si el nodo, permítanme un segundo. No se cortó, jóvenes, yo lo he cortado, ¿ya? Necesito mostrarles algo para que se entienda más fácil.
Bien, se ve la pizarra, ¿no? Ingeniero. Ya. Entonces, voy a hacer un pequeño nodo. Entonces, si ustedes tienen este nodo, que es ¿de qué orden es? ¿De qué orden es? 5. De orden 5. Entonces, si tuvieran estas claves, solamente claves 30, 40 y 100, entonces con la cantidad de claves no vacías irían sobre todos estos elementos. Este, todo este, todo este. Y todos los hijos van a ser vacíos, ¿no es cierto? No va a cargar ningún hijo en la cola. Pero en caso de que, por ejemplo, tuviera acá así, podría tener hijos, ¿no es cierto? Podría tener hijos por acá, voy a dibujar así, podría tener hijos por acá, y también podría tener hijos por acá. El bucle tal como lo hemos hecho va a venir así. Por aquí, va a meter este en el recorrido, ¿cierto? Y va a preguntar por este hijo. Como es no vacío, este va a ir a la cola, ¿cierto? Va a venir aquí. Luego va a avanzar a la siguiente posición. Entonces este dato va a ir al recorrido. Como aquí es vacío, no pasa nada. Va a ir a la siguiente posición. Este dato va a ir al recorrido. Como este dato, este hijo es no vacío, este hijo también va a venir a la cola después de este de acá, ¿no es cierto? Cambiar de color. Luego va a venir para acá, ¿no es cierto? Este va a ir al recorrido. Aquí no hay hijo, entonces no pasa nada. Y se acabó el bucle, ¿no es cierto? ¿Es obvio o no es obvio? Pues la cantidad de claves no vacías es igual a ¿cuánto? A 4. Eso es de la posición 0 hasta la posición P. ¿Eso está claro o no está claro? Sí. ¿Todos están de acuerdo? Sí, Ya. ingeniero. Entonces, ¿qué faltaría acá? El último hijo. El último hijo, ¿no es cierto? Ese es el que dejé ahí afuera del for. Entonces, ese último hijo me va a dar qué cosa, qué posición me la va a dar, la cantidad de claves no vacía, porque si vamos de 0 a 3, ¿qué posición sería? Sería la posición 4, entonces me la da ese de ahí. Entonces lo que vamos a hacer es preguntar si este de acá es diferente, si no es vacío, entonces lo que vamos a hacer es a meterlo a la cola para que también sea procesado. ¿Queda claro eso? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Ni idea? ¿Qué dicen jóvenes? Queda claro. Bueno, veamos entonces. Se ve la pantalla, ¿no es cierto? Entonces aquí termina el for. Entonces aquí vamos a ver si es vacío el hijo que está en la posición que habíamos visto que le vamos a manejar como último. Sí, miren, ¿y qué pasa si no está lleno el nodo? No importa, ¿no? Si no está lleno el nodo, ¿va a tener hijos? Si no está lleno de datos no vacíos el nodo, ¿va a tener hijos o no va a tener hijos ese nodo? ¿Mm? ¿Sí, jóvenes? No va a tener hijo.
No va a tener hijos, entonces no interesa, ¿no es cierto? Esa pregunta se va a hacer porque es parte del, del código, de la lógica, pero no va a agregar nada. Y con eso ya funcionaría su recorrido con niveles. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta ahí? Dice Andrea, ¿hay pregunta? ¿O no hay preguntas? Abel, Ingeniero, una pregunta. ¿En qué momento hace el cambio de nodo? ¿en qué momento aquí? ¿En qué No, momento hace sí, para moverse al siguiente nodo y preguntar si aquí, tiene? aquí pues joven. A ver, mire. No actual, saco el que toca de la cola. O no, o no lo hace. Sí. Ahí está cambiando el nodo, porque agarra un nodo, lo procesa completamente y después va a la siguiente iteración para sacar otro nodo de la cola, si es que la cola no está vacía. ¿Estamos claros? Sí. Ya. Bueno, sigamos haciendo recorridos. Vamos a ver cuál hicimos iterativo y cuál hicimos recursivo. Para facilitarnos las cosas, vamos a hacerlo recursivo. Estos, vamos a ver cuál. Por ejemplo, hagamos el inorden. Mire, para que vean qué es lo que hay que cambiar. Así era el recorrido inorden recursivo del árbol binario. No se olviden que al hacerlo recursivo, como no tenemos una variable que nos permita controlar la recursividad, ¿ya? Entonces vamos a tener que inventarnos algo. Y es eso lo que hacíamos. Por eso es que hacíamos de crearnos una función compañera a la que le pasábamos mínimamente un nodo del tipo que maneja el árbol y algo más si hacía falta, dependiendo de qué es lo que yo quiero hacer. Como en este caso yo lo que quería hacer era devolver una lista con las claves en el recorrido que se haga largo. Entonces, en mi instancia una lista, para no tener que instanciarla en la lista, para no tener que instanciarla en el método compañero, ¿qué? Yo puedo, si quieren, simular un posible paso de referencia, que no lo estoy haciendo, basándonos en un objeto ya instanciado, porque ya así me permite cambiar el estado del objeto, no reinstanciarlo, porque si lo reinstancio pierdo lo que haya hecho dentro del método que se llama al método llamante, ¿ya? Entonces, acá no tengo nodo binario, lo que tengo es un nodo MVías. Ese va a ser mi control, o mi n igual a 0, ¿no es cierto? Ahora acá, en esto, lo mismo, ¿se acuerdan cómo nos los imaginamos en el recorrido de inorden? ¿Se recuerdan o ya se olvidaron? ¿Cómo nos recordamos, cómo entendimos el recorrido en orden cuando lo explicamos en la presentación? ¿Cómo nos los imaginamos cada posición disponible en un nodo en el árbol MVías? ¿Mm? Vamos a ver. Les ha afectado, este paro han venido dormidos. Aparte que muchos han llegado tarde, a la próxima se van a quedar fuera. ¿Cómo nos imaginamos? ¿Sí? Simulando que tenían hijo izquierdo y solo al final hijo derecho. Exactamente. Entonces, y teníamos que repetir eso varias veces, o sea, era una cuestión iterativa. Entonces, voy a agarrar y otra vez van a decir que soy un copión. Ya, no importa.
Y como lo que me interesa es procesar lo que hay con datos, en este caso, si me interesara todo, datos vacíos y no vacíos, ya no me sirve esto, ¿no? Aquí tendría que poner orden o orden menos uno, perdón, dependiendo de qué es lo que quiero hacer. Lo que quiero procesar todos los hijos sería orden. Si lo que me interesa también procesar datos, entonces haría un orden menos uno ahí, y fuera del bucle, si es que también me interesa el hijo, el último hijo, procesaría el último hijo. Voy a hacer es así, ¿ya? Así, ese sería mi bucle. Miren, ¿y cómo lo hago si no utilizo esa cantidad de claves no vacías? Primero hagámoslo esto, ¿ya? Entonces aquí voy a poner get hijo de la posición y me lo estoy imaginando como si tuviera solamente hijo izquierdo. Y una vez termino el recorrido por el lado izquierdo imaginario, meto la clave en el recorrido. Cuando termino puede ser que me falte el último hijo. Entonces ese último hijo lo voy a procesar así. Miran, pero no está preguntando si ese hijo es vacío. No necesito preguntar por qué. Porque acá tengo mi caso base. Y ese caso base ya se está encargando de preguntar si el nodo que recibo en la llamada recursiva es vacío o no es vacío. O sea que yo se lo paso, ¿no? ¿Entienden? Y ustedes dirán, ¿y cómo haría si no uso esta variable? Si no uso esta variable, perdón, ese método de cantidad de claves no vacías y lo hace con el orden, pues tendría que hacerlo diferente, ¿no? Voy a comentar esto. Tendría que ser diferente. Acá tendría que poner, como no tengo la misma cantidad de datos de hijos, tendría que poner orden menos uno. No orden, ¿ya? Y dejar siempre al último uno. Y obviamente este último va a ser diferente. Voy a comentar también. Entonces, este último, con esta lógica que voy a implementar ahorita, que luego la voy a borrar, ¿ya? Y ya tendría que pasarle la última posición válida en el nodo. Orden menos uno, esa es la última posición válida. Aquí, no importa, le estoy pasando el hijo que sea. Este caso base va a controlar si es vacío o no vacío, pero puede ser que la clave sea vacía. Entonces, yo no voy a agregar en el recorrido alguna clave que no sea vacía. Entonces, si en el nodo actual es clave vacía la posición I, si no es clave vacía, allá, entonces, en ese caso, tengo que agarrar ahí, y ese sería mi recorrido si no uso la cantidad de claves no vacías. ¿Se entiende? ¿O necesitan un pequeño esquema? Porque básicamente lo que estoy haciendo ahí es implementar lo que habíamos visto en la clase en la que explicamos la teoría, ¿ya? Como siempre les he dicho a ustedes y a sus anteriores compañeros, yo no puedo implementar nada si no lo entiendo. Entonces es muy importante la teoría. Muchos no le dan importancia a la teoría. Y yo soy de la idea de que si no sé la teoría, en realidad no sé hacer nada. Si me sale algo es de milagro, ¿ya? Creo que hay una pregunta. No hay. ¿Comprende? Pregunta ahí. ¿Cuál les parece más fácil de entender? ¿Esto de acá? ¿O el otro? ¿O cualquiera? Pero como les digo, ustedes hacen su recorrido dependiendo de qué es lo que quieren lograr con ese recorrido. Aparte de hacerlo en el orden que corresponde, si es un inorden, posorden o preorden, tienen que ver si van a necesitar solo las claves no vacías, las claves o todas, tanto vacías como no vacías, ¿ya? Eso. ¿Preguntas ahí? ¿Hay preguntas? Vamos, jóvenes. Hay una pregunta. Marcado se entiende mejor de parte. ¿Cómo dice? El que está marcado se entiende mucho mejor para mí. El que está comentado. Sí. No, el que está comentado, sí. Ya. Entonces, cualquiera de los dos, se los voy a dejar este.
porque quieren, alguna vez van a necesitar procesarlo así, ¿ya? Y por ejemplo, en el recorrido no me interesaran las llaves, acá yo puedo agarrar y poner hasta orden, porque no me interesan las claves ni los datos. Entonces ya no necesitaría ni este siquiera, ya, por si acaso. Entonces eso lo tienen que tener también claro ustedes. Entonces voy a dejar esto como código válido, ahí. Y voy a aprovechar esto para hacer uno más de los recorridos. El otro lo hacen ustedes, para que vean que es facilísimo. ¿Cuál quieren que haga? ¿Preorden o posorden? ¿Preorden o posorden? No hay problema. Fíjense, como es recursivo es muy fácil. ¿Ya? Voy a quitar esto, ya no necesito. Y este es posorden. Pero en el posorden, yo me imaginaba a el primero, el de la posición 0, como si tuviera hijo izquierdo e hijo derecho, y el resto me lo imaginaba solo con hijo derecho. Entonces voy a procesar el imaginario hijo izquierdo primero. ¿Cuál sería ese? El de la posición 0. ¿Ya? El de la posición 0 sería el imaginario hijo izquierdo, el único que existe. Después todos los otros que existen son imaginarios hijos derechos, si estuviéramos diciendo un recorrido en un árbol binario. ¿Ya? Ahora el detalle está acá, que si yo ya estoy empezando con el de la posición 0 y aquí estoy empezando con la posición 0, ya no me toca procesar el hijo de la posición 0. ¿Qué hijo me toca? 1. 1. Y más 1. Exactamente, y más 1. Y más 1. ¿Ya? Y el dato de la posición o de la posición i más 1. ¿Qué dice? Vayan al primero, estoy procesando hijo de la posición 0. Después, ¿qué hijo debería procesar si es posorden? Hijo de la posición 1. Y luego, recién, ¿qué clave debería visitar? ¿La de la posición 0 o la posición 1? Vamos a ver un pequeño esquema, para que no están entendiendo. Posición 0. Posición 0, por eso es que acá no le sumo 1. Por eso es que acá se queda con la posición i, no i más 1. Y ese sería su recorrido posorden. ¿Qué pregunta le nace al ver este código? O ninguna. ¿Qué dice Pablo? ¿No hay preguntas? A ver, necesitan una claridad. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Entonces van a hacer el preorden, ¿ya? El preorden todavía es más fácil, que nos los imaginamos similar al del inorden, solo hay que cambiar un poquito dónde se procesa la clave, ¿cierto? En el preorden. Este es un inorden, ¿no? Entonces, se lo dejo para ustedes el inorden. Perdón, el preorden, ¿ya? Entonces, ya tenemos cómo hacer recorrido, ya podemos hacer algunos de los otros métodos que nos faltan, ¿ya? Vamos a intentar, por ejemplo, el size. ¿Se acuerdan cómo era el size en el árbol binario? Veamos cómo era el size acá. Veamos qué habría que cambiarle. Y lo hacemos aquí. Veamos, en este caso, lo teníamos como iterativo. También teníamos un recursivo. Lo voy a hacer recursivo, ¿ya? Ahí.
todavía sigue siendo un size recursivo para un árbol binario. Solamente estoy cambiando los nombres, no he hecho nada todavía. Ahora hay que hacer las adecuaciones. Ya no hay size por izquierda ni size por derecha, ¿cierto? Entonces voy a declarar una variable size acumulado. Cuando yo acumulo empiezo con 0, ¿no es cierto? Entonces, lo que voy a hacer acá es el dichoso for. Y en este caso, si lo hago así, no voy a llamar tantas veces recursivamente como si le pongo acá el orden. ¿Ya? Dejémoslos así y luego les voy a hacer una diferencia. Entonces yo acá en el size acumulado voy a decir, acá lo voy a, solo por cuestión didáctica lo voy a poner así, size de hijo. ¿Ya? Y acá voy a poner llamar al size con el nodo actual, pero no con este mismo, sino con el hijo de la posición que toca. Y luego acumulo en el size acumulado con el size del hijo. Y con eso ya tendría casi hasta el último hijo. Casi hasta el último hijo. En caso de que sea un nodo no hoja, puede ser que el último hijo exista, sea diferente de vacío. Entonces tengo que procesarlo también. Para no hacerlo así, aquí podría hacerlo así también. Ya. Hay que ponerle orden -1. Ya, si ustedes quieren, acá le vamos a poner directamente, voy a hacer reemplazo, miren, en vez de ponerlo con una variable, lo voy a poner acá. Y ya quito esta variable. Si ustedes quieren, pueden hacer lo mismo en el bucle. ¿Ya? Ya es cuestión de ustedes, se lo dejo ahí. Y luego retornaría el size acumulado. ¿Ya? Si se fijan acá, en ningún momento se está procesando claves. Entonces no interesa la clave. Acá, ¿qué tipo de recorrido más o menos estoy haciendo? Podría ser tranquilamente un inorden, ¿ya? ¿Ya? Porque fíjense, estoy haciendo lo que me imaginaba como si fuera hijo izquierdo solamente, y al final el único que tiene hijo derecho es el último. Si lo quiero hacer más simple esto, ¿ya? Podría hacerlo, voy a comentar esto. Como no me interesan las claves, me puedo ir hasta la última posición de hijo, que me le da el orden. Lo acumulo y directamente al final retorno el size acumulado. Ya no necesito hacer una llamada adicional fuera del bucle porque ahí estoy tomando en cuenta todos los posibles hijos vacíos o no vacíos que pueda tener el nodo actual. ¿Ya? Entonces, por eso les decía, ustedes tienen que darse cuenta cuándo les conviene usar la cantidad de claves no vacías y cuándo el orden. Yo por ahorrarme código, por ejemplo, haría de esta manera este size, no lo haría de la otra. ¿Ya? ¿Preguntas ahí? Preguntas, jóvenes. Si necesitan que se les aclare explicando de nuevo con un esquema, tienen que decirlo. ¿Ya? Después no quiero excusa para cuando toque el examen. ¿No hay preguntas? Veamos entonces, yo no voy a copiar, vamos a hacer de 0. Vamos a hacer el de la altura. ¿Ya? Y en este de la altura, vamos a retornar lo que nos retorne la altura, pasándole la raíz. Entonces, como dije, este de acá tiene que tener por lo menos ese parámetro y se lo estoy pasando, ¿no? Es un nodo de medida genérico. Lo llamamos nodo actual.
Y en este, pues tenemos que tener el caso base, es de cajón. Ese es lo que siempre va a aportar nuestra recursividad. Y va a retornar lo que corresponda dependiendo del tipo que tiene acá. Como este es un entero, te retorna un entero. Si es vacío, no hago nada. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros en el árbol binario sacamos la altura del hijo izquierdo, la altura del hijo derecho y escogíamos cuál era mayor? Con ese nos quedamos y le sumábamos uno. Pero en este caso tengo muchos hijos, entonces tengo que ir seleccionando la altura mayor en algún momento. Entonces, ¿qué le voy a poner? Altura mayor de hijo. Y voy a decir que por defecto es 0. Entonces voy a hacer un for. Esta vez lo voy a hacer así. Como tampoco me interesan las claves, lo voy a hacer así. ¿Qué ventaja tiene hacerlo así? Me va a hacer más llamadas recursivas de las que podría necesitar. ¿Por qué? Porque en muchos casos puede ser que llame por hijo vacío, pero tenemos este punto, ¿no? Este de acá. Así que voy a dejarlo ahí. Entonces aquí voy a poner altura de hijo. Va a ser igual a la altura del hijo en turno del nodo actual. Sea vacío o no sea vacío. Si es vacío, ¿qué va a ser su altura? Va a ser 0, ¿no? Acá está. Me retorna eso y lo que voy a hacer, si la altura de hijo es mayor que la altura mayor de los hijos, la cambio, bueno. Si no les gusta el nombre, altura de hijo en turno. Y al final, lo que voy a retornar es la altura mayor de hijos más 1. Y con eso ya tengo la altura implementada de forma recursiva. En estos casos, por simpleza, yo les voy a sugerir que hagan la implementación de las alturas, de las soluciones recursivamente. Es más simple, implica menos controles porque por el hecho de tener más de un posible dato que podría ser vacío o no vacío en un nodo, ¿ya? Y una posición más adicionada a la cantidad de datos. Entonces resulta más sencillo implementarlo de manera recursiva, ¿ya? Con eso tenemos, por ejemplo, entonces, nuestra implementación del método altura. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? Seguimos entonces. Les voy a ayudar un poco. Como les dije ya en esto, ustedes tienen que comenzar a implementar. Les voy a ayudar un poco con el método eliminar, ¿ya? Vamos a ver si hay alguno más que nos falte. No, solo es el método eliminar. Hasta el insertar. Hasta el eliminar. Eliminar lo vamos a hacer recursivo, ¿ya? Vamos a ver cómo hacíamos en el binario. Vamos a reusar esta idea. Ahí. Entonces, en este caso necesito también pasarle un nodo MVías genérico. Voy a llamar nodo actual. Y también necesito pasarle la clave que se quiere eliminar. Ahí. Bien. Entonces lo que vamos a hacer en este caso, vamos a seguir de copiones ya. Por acá tenemos algo. Eso.
Como si nos interesan las claves, no nos van a pasar una clave vacía a eliminar. No tendría sentido, ¿no? Cualquier nodo podríamos pillarlo. Entonces lo que vamos a hacer aquí, ¿ya?, es procesar mediante un bulk. Y ustedes dirán, ¿por qué no valida el caso base? No valido caso base porque sé que lo voy a pillar. ¿Cómo sé que lo voy a pillar? Por haber hecho esto primero. Lo busqué y si lo encontré, recién elimino. Si no lo encontré, no elimino. Entonces por eso no estoy controlando caso base. Y en algún momento lo voy a encontrar, ¿ya? O sea que si voy en la dirección correcta, lo voy a encontrar. Si no voy en la dirección correcta, obviamente no lo voy a encontrar, y quiere decir que algo estoy haciendo mal, ¿ya? Entonces, acá lo que vamos a agarrar, por simpleza, vamos a una clave actual, la clave en turno, ¿verdad? Igual a la clave que toca del nodo actual, ¿cierto? Entonces hay que hacer la pregunta deseada, o sea, lo que me convendría a mí. ¿Qué es lo que me convendría? Que la clave eliminar comparada con la clave en turno sean iguales. De esa manera, pregunto, son comparables. Como son objetos, no puedo usar directamente la comparación con el operador igual. Entonces, y ahí viene, por ejemplo, las situaciones del caso 1, del caso 2 o el caso 3. En el caso 1 era si era hoja, ¿no es cierto? Si el nodo actual es hoja, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Estoy haciendo lo que habíamos explicado. Si es hojas, pues obviamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a agarrar y vamos a eliminar clave y valor. ¿Ya? ¿De dónde? El nodo actual. ¿Y qué le pasamos? Podrían pasarle la clave, pero ya sabemos la posición de la clave. Entonces, pasémosle la posición. ¿Para qué lo vamos a hacer buscar? Directamente le pasamos la posición, porque si le pasamos la clave, es eliminar clave y valor. Tendría que volver a buscar a ver dónde está la clave. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? ¿Son jóvenes o quieren llevárselo de tarea para la casa? Para que tengan tiempo de analizarlo. Y hasta eso despierto. ¿Mm? ¿Están presentes o no están presentes? A ver, quiero que activen sus cámaras todos ahorita. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? ¿No hay? ¿Seguro que no hay preguntas? Claro que sí sea. ¿Se entiende por qué le paso la posición y no de nuevo la clave a ese método auxiliar? ¿Mm? Sí, se entiende. Bueno, vamos a tener una captura de todo lo que no han habilitado su cámara ahorita. Pueden deshabilitar, jóvenes. Gracias. Entonces, ese método auxiliar con la posición ya determinada de dónde está la clave, tiene que proceder a eliminar. ¿Qué podría pasar si yo elimino en una hoja? ¿Qué podría pasar? ¿Qué me dice? ¿Se acuerdan? No se está viendo la pantalla. Ahorita lo voy a compartir por eso, pero vayan diciéndome qué podría pasar si elimino clave y valor en una hoja. ¿Mm? ¿Qué podría pasar? Tendría que ordenarse. No, de hecho va a estar el eliminar clave y valor del nodo actual o del nodo que le pasen, y se va a encargar de dejar las claves ordenadas junto con su valor respectivo.
Pero ¿qué podría pasar luego de eliminar una clave y su valor en el nodo actual? A ver, recuerda. El nodo se puede quedar vacío. El nodo se puede quedar vacío. Exacto. Entonces, si el nodo se puede quedar vacío, tengo que preguntarlo. Entonces, el nodo actual su cantidad de claves no vacías es igual a 0, quiere decir que quedó vacío de datos, ¿no es cierto? Entonces, ya no voy a retornar el nodo actual porque ya no me interesa que sea parte del árbol. Lo que voy a retornar es un nodo vacío. ¿Para qué? Para que el que me llamó lo reciba y lo enlace con su padre en por la misma posición por donde me llamaron. ¿Ya? En caso de no ser vacío, pues le retorno el mismo, oye, te devuelvo el mismo nodo que me pasaste y querés reenlazarlo en la misma posición por donde estabas procesando. ¿Estamos bien ahí? ¿Mm? Entonces, ¿qué sería si es hoja? No necesito ponerle es por el hecho de los retornos, ¿cierto? Entonces, si entro por este if, no va a ir a este lado. No. Este es caso contrario, caso de que no sea hoja. Entonces, ¿qué pasaba cuando no era hoja? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no te acuerdan? Buscarle reemplazo. Buscarle reemplazo. Primero, ¿dónde? Si tenía hijos delante. Exactamente, más adelante, y si no, atrás, que era el caso. Entonces, lo que vamos a hacer, pueden hacerlo de diferente manera, yo lo voy a hacer de esto. Pueden ustedes recuperar el clave, valor de reemplazo, el nodo donde está el reemplazo o la posición del reemplazo en el nodo, como ustedes quieren, lo voy a hacer así. ¿Ya? Voy a poner clave de reemplazo. ¿Ya? Ahí. Y como decía su compañero, voy a preguntar si... ¿Me dijo que había que preguntar? Si tenía hijos más adelante. Bien, sí. Tiene hijos más... Fíjense, no estoy usando acento a propósito, no porque no sepa que lleva acento el más, ¿ya? Pues bien, no usamos... ¿Quién tiene hijos más adelante? El nodo actual. ¿Más adelante de dónde? De la posición que estoy manejando. ¿Está claro? Entonces está pendiente de implementación. ¿Ya? Entonces, si hay hijos más adelante, la clave de reemplazo que he declarado en la línea anterior va a ser igual a buscar clave sucesiva orden. ¿Ya? ¿Y qué le voy a pasar? El nodo actual más la clave a eliminar, porque yo necesito un reemplazo para esa clave. Caso contrario, la clave de reemplazo va a ser igual a buscar clave predecesora sin orden. Quiere decir, en un recorrido en orden, ¿quién está antes de la clave eliminar? Entonces le paso el nodo actual y le paso la clave. Y ustedes dirán, ¿por qué le pasa la clave eliminar? ¿Por qué no deja que empiece de la raíz? ¿Qué es más fácil para nuestro método? Que lo dejemos empezar desde cero o que solo se centre desde el nodo actual para abajo. Porque el reemplazo, ya sea sucesor o predecesor, no va a estar más arriba. Va a estar posiblemente en el mismo nodo o en un nodo más abajo. ¿Se tiene claro eso? ¿Sí o no? ¿O no se entiende?
Tienen que ser honestos, jóvenes. Piensen que están solo trabajando conmigo, ¿no? También, olvídense de sus compañeros, no hay vergüenza acá. Como le digo, el que tiene vergüenza, mejor no debería entrar a clase, porque hay que perder la vergüenza para quitarse todas las dudas. Vergüenza sería no preguntar, eso me daría vergüenza. ¿Ya? Entonces, vuelvo a preguntar. Está claro que la clave de reemplazo, sea sucesor o predecesor, va a estar en el mismo nodo o más abajo, pero no más arriba. ¿O no se entiende eso? Sí, se entiende. ¿Ya? Entonces, mejor que le pase solo que parta de hacer un recorrido en orden en el nodo actual y después que tenga ese recorrido en orden a partir del nodo actual, que vea aquí en qué posición está en ese recorrido la clave eliminar y la que esté a continuación es la sucesora, ¿no ves? Y si es un recorrido, y si es un predecesor, igual va a ser lo mismo, hace el recorrido en orden de esa parte, partiendo del nodo actual para abajo, ubica la clave a eliminar en ese recorrido y el que esté antes, ese es el predecesor. ¿Seguro va a haber el predecesor o sucesor? Sí, si estamos validando que hay hijos más adelante o no hay, va a haber. Porque si hemos llegado a ese punto, el nodo actual tiene hijos, al menos un hijo. ¿Ya? Y va a tener alguien que reemplace a la clave eliminar. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, se entiende. Entonces, cuando yo reemplazo, no solo reemplazo la clave, también reemplazo su valor. Entonces vamos a valor del reemplazo. Valor que le ponemos a ver. Asociado a clave de reemplazo. Y te dirán, ¿y ese cómo lo pillo? Pues tenemos un buscar, ¿no? ¿Se acuerdan? Ese buscar recibe una clave. Entonces le voy a pasar la clave de reemplazo. Esto me va a ubicar el valor asociado a esa clave de reemplazo. Ni siquiera tengo que implementarlo ese, ya lo tenemos, ¿no? Una vez he hecho eso, como voy a utilizar como reemplazo esa clave y su valor, pues tengo que eliminarlo, ¿se acuerdan? Teníamos que eliminarlo. Entonces lo guardo ahí temporalmente y lo mando a eliminar. Y recibo esa respuesta en el mismo nodo actual. Fíjense que en este punto todavía no he reemplazado la clave eliminar. Lo estoy mandando a eliminar en la clave de reemplazo, partiendo del nodo actual, y esta vez ya le paso clave de reemplazo. Una vez lo reemplazo, lo elimine la clave de reemplazo, recién puedo reemplazarlo en la posición de la clave eliminar. Entonces, digamos que ya lo eliminé, entonces hago set clave en la posición y ¿qué cosa? Clave de reemplazo. Y en el mismo nodo voy a poner set valor en la posición y el valor asociado a clave de reemplazo. Terminado eso, pues ya no tengo que hacer más nada. Voy a retornar el nodo actual, ¿ya? Con la modificación que le hice de la clave y su valor. Eso sería en el caso de que lo encuentren. Aquí lo encontré. La clave eliminar. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si no lo encuentro? Pues hay que ver, ¿no? Podría ser que yo tenga que bajar para eliminar, ¿sí o no? Podría ser que yo tenga que ir más abajo. ¿Ah? Entonces, ¿qué hago ahí? Pregunta, bueno. Si la clave eliminar comparada con la clave en turno es menor, ¿debo avanzar más adelante en el nodo o debo bajar? ¿Mm? ¿Qué dice? ¿Debo avanzar más a una siguiente posición en el nodo actual o debo bajar a un i?
Debe bajar. Debo bajar. Y puede ser que justo en ese hijo toque eliminar. Entonces lo que voy a hacer, bueno, me desligo del trabajo y voy a hacer esto. ¿Se acuerdan del supuesto hijo izquierdo nuevo, supuesto hijo derecho nuevo? En este caso no hay eso. Como es por posición, y le mando a eliminar. Le digo, vas a eliminar, ¿qué cosa? Vas a eliminar bajándote por la posición del hijo en la posición I. ¿Qué cosa? Vas a eliminar la clave eliminar. ¿No? Cuando vuelva, ese supuesto hijo lo vuelvo a actualizar en la posición que estaba procesando, por si cambia. ¿Verán cuándo puede cambiar? Por ejemplo, aquí. Eliminen una hoja, queda vacío y me van a retornar nodo vacío. Entonces aquí yo actualizo y le digo, actualízame el supuesto hijo nuevo. ¿Y qué pasa si no cambia? No pasa nada, ¿no? Si ya tengo un hijo, simplemente le está recordando, este es tu hijo. ¿Ya? Y termina, ¿no? No hay más nada que hacer. Retorno al nodo actual. ¿Ya? Con eso iría bajando en el caso de que sea la clave a eliminar menor que la clave en turno del nodo. Pero, si la cantidad de claves no vacías es en un nodo no hoja, no necesariamente voy a ir hasta el último hijo. Si no hice ningún return dentro de este for, quiere decir que el for terminó y no encontré la clave. Si no encontré la clave, quiere decir que debo tratar de eliminar por el último hijo del nodo actual. Entonces, vamos a hacer lo mismo acá. Pero por la última posición. ¿Y quién me da la última posición? ¿No es cierto? La cantidad de claves no vacías, lo voy a poner orden menos 1. ¿Ya? Porque si es un nodo que no es hoja, ¿no es cierto? La última posición válida es esa de ahí. Dirán, ¿por qué no le pone la cantidad de claves no vacías? Porque al llamar a la función voy a tener que hacer correr nuevamente toda la lógica para que calcule la cantidad de claves no vacías. Para mí es más fácil, si yo lo tengo en una variable orden, le resto 1 y sé cuál es la última posición. Y obviamente aquí también. Con eso entonces, ya tendrían su método de eliminar, implementando esta y esta de acá. Fíjense que si hacen esta, es casi lo mismo para esta de acá. Y no se olviden, que inclusive ya se los hice, ustedes tienen un recorrido in orden recursivo. Pueden pasarle tranquilamente, ¿qué cosa? Pueden pasarle a este recorrido en orden el nodo actual y una lista ya instanciada. Cuando termine de procesar, ustedes en esa lista van a tener el recorrido en orden. Entonces, lo único que tienen que hacer, si volvemos acá, es ubicar dónde está la clave eliminar en ese recorrido. Y si están buscando sucesor, es el que está en la siguiente posición, el sucesor. Y si están buscando predecesor, es el que está en la posición anterior, el predecesor. ¿Comprendida esa parte? Sí. Ya. Igual, si tiene más hijos, lo único que tienen que hacer no es bajar por todo el nodo. Agarran el nodo actual, ¿no es cierto? Y desde la posición I comienza, y eso, ni siquiera desde la posición I, desde la posición siguiente ahí, comienzan a ver si hay un hijo diferente vacío. Tras que encuentren un hijo diferente vacío, la respuesta es verdadero. Si termina hasta la última posición válida de hijo y no encuentra hijo diferente de vacío, entonces la respuesta del método va a ser falsa. ¿Estamos claros?
Sí, ingeniero. Ya. Entonces ese sería su árbol de medidas de búsqueda. ¿Ya? Completando esos cuantos métodos que le faltan, la inserción y el uno que es de la eliminación, ya tendrían ustedes completo su árbol de medidas de búsqueda. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahorita es hacer por lo menos un ejercicio más para empezar. Quiero que lo repasen todo esto, más lo que habíamos avanzado y más el ejercicio que vamos a hacer ahorita. Y la siguiente clase quiero preguntas. ¿Ah? Porque si no hay consultas, ya, tal vez haré algún otro ejercicio, ya, y pasaríamos directamente a la tercera unidad en la cual vamos a ver el árbol B. Y en ese árbol B solamente vamos a ver, como en el árbol ABL, inserción y eliminación, nada más. Todo lo demás ya lo tenemos implementado en árbol M vías de búsqueda. O sea que nuestro árbol B va a heredar, ¿ya? Va a ser una clase hija del árbol M vías de búsqueda, que en sí eso es, solamente que tiene un comportamiento especial cuando inserta, cuando elimina. Ya vamos a ver qué comportamiento especial es ese. ¿Está claro? Bueno, la siguiente clase lo vamos a probar este árbol, ¿ya? No tengo todavía implementado esto, ni esto, ni esto, ¿ya? Y como quiero que ustedes lo hagan, lo voy a tener listo para la siguiente clase, más el otro, y lo probamos, ¿ya? Ustedes tienen que tratar de implementar esto ya. No se olviden que al final de la tercera unidad, antes o después del primer parcial, van a presentar su primer proyecto, los que lo hagan. Entonces, mejor ir haciendo toda esta parte, porque es en realidad donde ustedes tienen problemas, no esperen que se les diga, tal semana se presenta el proyecto. ¿Ah? Entonces, veamos qué podemos implementar. Esto ya es fuera de la interfase. Esto. ¿La pizarra? ¿La pizarra? ¿Se ve? Entonces, no, que tenemos esto.
chicos. Ahí. Este. Supongan que lo que yo necesito saber aquí es uno. Ustedes van a hacer cuántas claves vacías hay. Este de acá es para ustedes. Voy a hacer este de aquí. Entonces aquí lo que tengo que hacer es ir contando estas de acá. Solo las que no son vacías. En este caso, yo le dije que preferentemente lo voy a hacer recursivo. Voy a aprovecharme de ese for que he copiado tantas veces en el que usaba la cantidad de claves no vacías. ¿No? Y tengo que llamar sí o sí recursivamente. Entonces hay varias formas de hacer. Entonces, voy a usar uno. Pregunta ahí, ¿se entiende bien el problema? ¿Se entiende qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, si este es mi nodo actual, voy a agarrar y voy a hacer un bucle para poder ir viendo los diferentes hijos y además determinando también cuántas claves no vacías tiene. O sea que si acá me devuelve 2, aquí 0, aquí 4, aquí son 3, 6, 8, 9, son 2 más 4, 6, más 9 son 15. Entonces tengo 15, a lo cual lo tengo que sumar, ¿qué cosa? 3. Y esto entonces tiene que darme 8. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Perdón, lo que se tiene que encontrar. Sí, se entiende. Si se fijan, no importa en qué nodo estén acá, igual tengo que hacer un bucle por él. Pero en este caso tiene. Y luego para ir visitando cada nodo y recursivamente esto me devuelve 4, este tiene 0, este 0, 4 más 2 son 6, más 3 que voy a tener del nodo actual serían 9, ¿cierto? Que este 9 lo anote acá. Entonces la idea de la recursividad es que yo voy a suponer que el método recursivo que yo llamo me va a devolver bien el dato que calcula, o si quieren, el valor que resulta de calcular la respuesta al problema por ese lado. ¿Ya? Entonces, en este caso, voy a hacerlo con una función compañera. ¿Qué pasó la raíz? Ingeniero, no se ve su pantalla. Ahorita le comparto. Ahí. Se ve, ¿no? Entonces, como les decía, lo voy a hacer con una función compañera a la que le paso la raíz y defino esa función. Solo va a recibir un nodo de medidas. Un nodo actual.
lo típico, el caso base, si es vacío, el nodo actual, entonces, ¿cuántos datos, cuántas claves no vacías tengo? Pues tengo 0. No hay claves vacías, que es un nodo vacío. Es el caso base. Y uno diría, pues yo ya puedo determinar con esa subfunción que tiene en el nodo, ya puedo determinar cuántas claves hay. Entonces puedo poner acá, claves no vacías. Algunos lo iniciarían en 0 y en el for irían sumando una a una. Otros harían nodo actual. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Iría en 0 y hago un for que vaya desde la posición i, pero en la posición 0 hasta la última clave no vacía. En este caso me interesan las claves no vacías. Si me interesaran al revés las claves no vacías, tal vez el bucle debería ser diferente. ¿No es cierto? El inicio debería ser diferente. ¿Ah? O tal vez algo cambiaría simplemente y el bucle sería lo mismo. ¿Ah? Entonces yo acá puedo hacerlo así. Voy a poner orden. Lo voy a hacer a nodo actual, punto, cantidad de claves no vacías. Con esto ya sé cuántas claves no vacías hay en el nodo actual, solo en el nodo actual. Entonces debo ir acumulando claves no vacías del nodo actual. Si le molesta los nombres tan largos, Camilo, cuando ustedes lo hagan, ¿ya? Claves no vacías del hijo. En turno. Igual a cantidad de claves no vacías, solo del hijo en turno, es el de la posición i. ¿Ah? Y lo que tengo que hacer es acumularlas. Yo ya tengo una cantidad de claves no vacías. No le voy a poner del nodo actual. Y esto va a ser igual a claves más claves no vacías del hijo en turno. Que esto es lo mismo, para los que no lo han usado, que hacerlo así. ¿Ya? Y con eso, claves acumuladas. ¿Ya? Obviamente aquí me falta el I más más. Y con eso ya tengo la cantidad de claves no vacías del hijo en turno. Perdón, del nodo actual. ¿Ya? Entonces, llamada recursiva, caso base, encuentro las claves no vacías del nodo actual y luego voy acumulando o aumentándole las claves no vacías de los nodos que están más abajo, o sea, de los hijos. Y esos hijos van a hacer llamadas recursivas para saber la cantidad de claves no vacías de los hijos de esos hijos. Y así sucesivamente. Y al final, de esa manera voy a tener cuántas claves no vacías tengo en todo el árbol que va a retornar en este punto. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Algo? Está muy participativo hoy, jóvenes. Véanlo la siguiente clase. Vamos a hacer algunas cosas, pero necesito que lo vean. Si no ven, no repasan, no va a haber dudas, no va a haber preguntas y obviamente en lo que vamos a hacer la siguiente clase va a haber sorpresas, pues, ¿no? Entonces, sugerencia que les doy, por favor, revisen lo que se ha ido avanzando, analícenlo y traigan todas sus dudas para la siguiente clase. Normalmente, en los proyectos siempre pierden puntos porque solo me traen lo del árbol binario. Como solo me traen lo del árbol binario bien hecho y completo, a veces hasta el árbol M-vías que estamos viendo ahorita, pues su proyecto no vale lo que debería valer. Ajá. Entonces, y eso porque me dicen, no entendí el árbol M-vías y ¿por qué no preguntó? Le digo. Yo nunca me hago problema porque me pregunten 10.000 veces lo mismo.
siempre y cuando vengan a clase. Y no me vengan a la siguiente clase, no pude venir la anterior clase. ¿Ya? En esos casos ya eso es una situación fuera de lo normal que deberían tratar de ustedes de subsanar viendo las grabaciones, por eso me hacen grabar. Me pidieron una que yo olvidé, que lo puse. ¿Ya? Entonces, por favor, revisen el material, traten de resolver ese ejercicio que le di, que lo que quiero es que determinen la cantidad de claves vacías del árbol. Vacías. ¿Ya? Entonces, eso para la siguiente clase. ¿Ya? Traten de estar puntual, ¿ya? Porque después que yo empiece la clase, ya no los voy a hacer solo esperar un rato, directamente se van a quedar esperando hasta la siguiente clase. ¿Ya? Por favor, les ruego eso. Si no hay preguntas, entonces nos veríamos el día martes. ¿Está bien? Bueno, hasta luego entonces.